Bienvenidos nuevamente. En este siguiente video vamos a mirar cómo eliminar una base de datos. En el video anterior habíamos creado bases de datos, perdón, de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta base de datos, perdón, esta base de datos de ejemplo, ¿sí? Tenemos dos bases de ejemplo. Entonces, en este video vamos a ver cómo eliminamos una base de datos, ¿sí? Vamos aquí a abrir una nueva query, ¿sí? Entonces, si yo aquí, bueno, tenemos varias formas, digamos, de eliminar una base de datos en SQL Server. La primera, la más, digamos, podemos darle clic en la base de datos, clic derecho y le damos delete, ¿sí? Acá creemos que también eliminar el backup y cerrar también la conexión, ¿sí? De la base de datos. Es una forma, ¿sí? La otra es también eh, por medio de unas de comandos, ¿sí? Podemos también eliminar esta base de datos o las bases de datos que querramos eliminar, ¿sí? Entonces ya les mostré la primera, que es aquí, por ejemplo, vamos a eliminar esta, ¿sí? Delete. Acá selecciono también que se elimine la conexión, ¿sí? Y le doy OK. Aquí va a un momento y listo. Se dan cuenta, aquí ya se eliminó la base de datos, ¿sí? La siguiente forma de eliminar una base de datos. Bueno, digamos, en el video anterior habíamos, bueno, anteriormente habíamos solo clic derecho y eliminar la base de datos, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, acá que nos dice drop, el comando drop database, ¿sí? Y el nombre de la base de datos. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, drop mi database, mi base de datos, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? De cómo podemos eliminar. Por ejemplo, bueno, este otro ya es un comando por PowerShell, ¿sí? Donde podemos eliminar, ¿sí? Acá nos dice que el nombre de la instancia, ¿sí? Y la database, el nombre de la base de datos. Bueno, esto no lo vamos a utilizar porque no vamos a utilizar eh, el PowerShell. Vamos a trabajar aquí dentro de nuestro Management Studio. Entonces, ¿cómo hago para eliminar la base de datos? ¿Sí? Aquí está la base de datos, ejemplo 3. ¿Sí? Vamos a copiar este nombre y vamos a colocarlo aquí en esto, ¿sí? Si yo le digo drop database ejemplo 3 y ejecutar, se dan cuenta que aquí ya el comando se completó satisfactoriamente. Si yo voy acá, refresco, a ver, la base de datos, refrescamos y si dan cuenta ya la base de datos de ejemplo se eliminó. Si yo le digo aquí otra vez drop database, me va a lanzar un error. ¿Por qué? Porque dice el comando drop de la base de datos de ejemplo no se puede realizar porque ya no existe esa base de datos o no tiene los permisos para eliminar, ¿sí? En este caso ya la base de datos no existe, ¿sí? De estas dos formas es como eliminamos una base de datos dentro de nuestro Management Studio, ¿sí? Por ejemplo, clic derecho, delete, o con el comando drop seguido de database y el nombre de la base de datos, ¿sí? Bueno, espero que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente video.